Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con el servicio para los grandes. Vamos a dar un tema en lo particular, creo yo, que es un poquito no fuerte, sino más bien como para que hagamos conciencia. El tema lo he titulado ¿Cómo enamorarte de Dios? Vengamos para adentro de... Sí. En el lodo, nomás no tenemos siempre. Por favor, allá afuera, ahorita. Ya. Continuemos. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es: ¿realmente amamos a Dios o creemos que amamos a Dios? En las religiones nos hablan de Dios. En algunas religiones se enfocan mucho actualmente en hablar de prosperidad y que tenemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que tenemos un Dios que nos puede cumplir prácticamente lo que nosotros le pidamos. Que si nosotros somos fieles y obedientes, Dios va a escuchar nuestras oraciones y va a estar siempre con nosotros. Y que Dios nos va a dar una economía buena, que Dios nos va a dar la oportunidad de podernos comprar un carro, que nos va a dar la oportunidad de tener una casa. Y le decía yo a mi esposa, y hay muchas religiones, porque ella me preguntaba que qué era lo de los santos de los últimos días. Le digo, pues es una de esas sectas en donde se promueve la prosperidad, pero la prosperidad del pastor, los demás no. Entonces el pastor es el que tiene una muy buena casa, tiene un muy buen negocio, tiene muy buenos vehículos, tiene una muy buena iglesia, y entonces nos van hablando acerca de que si nosotros amamos a Dios, esa va a ser la manera en la que nosotros vamos a poder obtener un beneficio personal aquí. Un beneficio conforme a que se amolde a las necesidades que tenemos aquí en la tierra. ¿Sí? No nos hablan mucho acerca de ganar la vida eterna, no nos hablan mucho acerca de ganarnos un lugar en el cielo junto al Señor. Nos hablan de ganarnos un estatus aquí en la tierra, vuelvo a repetir, en este lugar. ¿Sí? Ha habido incluso políticos que han optado por hacer todo este circo de ir ya sea a una catedral o de convertirse y que se transmita su conversión, ¿verdad?, al cristianismo, para que la gente de alguna manera diga, ay, mira, ama a Dios, está con Dios, no creo que no nos haga mal, ¿verdad? Y si nos va a hacer mal, pues a lo mejor no va a ser mucho, porque, pues, vuelvo a repetir, ama a Dios. Y por eso es que es la pregunta. El Señor puso en mi corazón en esta semana justamente que les hiciera este cuestionamiento, de si realmente amamos a Dios o creemos que amamos a Dios. Nuestra familia, obviamente también porque ellos se los transmitieron de la misma manera, les inculcaron una religión, les inculcaron una idea y les dijeron que a Dios se le respeta, que a Dios se le ama. De alguna manera la palabra amor no se ocupaba tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestra increíble ignorancia nosotros pensamos que amar es tener a alguien del sexo opuesto, y fíjense lo triste y lo malo que se ha ido convirtiendo, porque ahora ya nada más, antes podíamos hablar y decir, es tener a alguien del sexo opuesto al cual vas a abrazar, vas a besar,
vas a buscar la manera de cómo lo vas a consentir, o viceversa, cómo va a ser la manera que te van a consentir. Hoy día te dicen, pues desde el sexo opuesto del mismo sexo, ¿verdad? O sea, toda la idea se ha corrompido, se ha cambiado. Entonces, por eso es que no podíamos muchas veces hablar del amor hacia Dios. Porque en automático en nuestra mente, en nuestra ignorancia, vuelvo a repetir, estaba, es que si yo amo a Dios, pues a Dios ¿cómo lo voy a besar? Le voy a dar un beso. Ahora los hombres, si Dios es hombre, ¿cómo le voy a dar un beso yo a un hombre, verdad? Entonces, yo creo que no podría yo amar a Dios. Yo creo que más bien lo quiero. No lo amo, lo quiero. Y entonces, por ese tipo de ideas erróneas que nosotros tenemos, y con una idea tan pequeña de lo que es el amor, y del desconocimiento real de lo que es el amor, vuelvo a repetir, creen realmente que nosotros, y esta es una pregunta muy personal a cada uno, ¿realmente creen que aman a Dios o realmente aman a Dios? Me tomé la libertad de buscar unos puntos acerca en la psicología de lo que es el amor, y rescaté 6 puntos muy importantes que me llamaron mucho la atención, que cuando nosotros tuvimos ya rompimientos, sufrimientos con parejas anteriores, lo que la psicología nos dice, cómo podemos nuevamente llegar a amar a una persona, cómo podemos reconstruir una relación con una persona. Y me llama mucho la atención porque les vuelvo a repetir, pueden usarse palabras muy bonitas y mecanismos, y finalmente se va conformando todo por medio de manifestaciones y comportamientos que tenemos como seres humanos, pero que ahí nada más lo limitamos, ahí nada más se ha limitado. ¿Por qué? Porque es más fácil creer que conocemos el amor a realmente decir, hemos vivido y hemos sentido qué es el amor. Encuentro una parte dentro de esto que les comentaba, y viene un nuevo cuestionamiento. Les pregunto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, es una pregunta. Las preguntas que voy a lanzar son abiertas, pero entiéndase que es que cada uno reciba y entienda en su interior lo que estamos queriendo decir. Y les pregunto, ¿amar a Dios es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿O es una decisión? Porque aquí les va, le mencionaba yo al pastor en la mañana, me sorprende que a lo largo de todo lo que involucra a la Biblia, en 108 versículos, nosotros vamos a escuchar que tenemos que amar a Dios. Y ojo, no es una petición, es una instrucción, es un mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dentro de los 10 mandamientos, ¿cuál es el primero? ¿Alguien lo sabe? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Qué fuerte que no nos estén dando opción en decir, tienes que amar. Y no voy a tratar de manejar hoy, después de ir dictando los versículos, pero arrojó tantos que dije, no, mejor nos lo llevamos así. Pero hay versículos en donde la instrucción es, tenemos que amar a Dios, obedece a Dios. Vuelvo entonces al cuestionamiento. Dice, ¿te está costando enamorarte? Un paso clave para lograrlo es permitirte ser vulnerable, así que esfuérzate para bajar la guardia. Ese es digámoslo así, el primer mandamiento y el más fuerte dentro de la psicología para cuando nosotros hemos tenido problemas en cuanto a lo que es enamorarnos, cuando nosotros hemos tenido problemas en cuanto a tener una relación con una persona, porque por lo regular salimos lastimados y entonces
ya empezamos a tener desconfianzas, problemas, inconformidades, empezamos a cambiar nuestras directivas y decir, ok, antes yo no sabía qué era enamorarse, yo no sabía qué era vivir con una persona, hoy ya sé, y entonces prácticamente dicen, porque de cada 10 personas 9 dicen, pero ahora ya no me hace menso, ahora sí ya sé lo que quiero, ahora sí ya sé lo que estoy buscando en una persona. ¿Sí? Ya no me vuelven a hacer menso o maje, dicen por ahí. Entonces, empezamos a construir una idea, y ese es el problema. El primer punto dice, identifica tus mecanismos de defensa. Pregúntate si alguna vez has levantado murallas para evitar que te hieran. Abrir el corazón con alguien puede ser riesgoso y no tiene nada de malo. Ese es el primer punto. Nuevamente vuelvo a repetir, identifica tus mecanismos de defensa. Te están pidiendo de alguna manera, ok, vamos a desmenuzar dónde está el problema. Vamos a buscar cuál es el problema que tienes, qué es lo que te ha inconformado, ¿sí? Para estar con una persona, para poder llegar a tener una relación con una persona. ¿Y por qué me llamaron la atención estos 6 puntos? Porque aquí volvemos al punto y ahora vamos a enfocarlo a lo que dice la Biblia en relación a lo que es Dios. ¿Cuál es el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos para poder decir que podemos llegar a amar a Dios? Y entonces, vuelvo a repetir en lo que les leí, que dice, pregúntate si alguna vez has levantado murallas para evitar que te hieran. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál sería uno de los primeros impedimentos? No el primero, pero uno de los primeros impedimentos para poder amar a Dios. Pues que yo tengo murallas, y he construido murallas en base a la confianza con Dios. Porque a mí me dicen que Dios puede hacer todo, pero yo no lo veo. Yo puedo decir que tengo fe y que creo, pero yo no lo veo. Entonces, he empezado a construir murallas en cuanto a lo que mi relación con Dios es, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me dicen que Dios puede curar una enfermedad incurable, perdón, pero entonces yo no acudo a Dios, yo acudo al doctor, cuando yo sé que Dios es el que tiene la última palabra, pero yo prefiero mejor ir al doctor, y toda la gente te va a decir, en lugar de estar orando o pensando que Dios te va a curar, ¿qué esperas? Y vete al doctor. Y entonces nuestra confianza tiene un gran problema, porque tiene un gran obstáculo en creer que Dios es el que te puede sanar. Vas a ir a buscar al curandero, o al médico, o al boticario, o al que conoce un poquito de medicamento, que pudiera a lo mejor o no atinarle a lo que tenemos. Eso pasa con nuestra relación con Dios. Decimos, ¿sí? Vayan viendo por dónde se va a ir inclinando esta situación. Decimos que sí confiamos en Dios, que sí creemos en Dios, pero ya empezamos a ver que hemos empezado a construir barreras. ¿Vale? Dice el segundo punto, acepta las cosas sobre ti mismo que no puedes cambiar. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Que te dicen, ok, tú tienes problemas, y tienes problemas en relación con otras personas, pero también entiende que tú también eres el problema. Entonces vamos a enfocarnos en encontrar que tú eres el problema y qué tipo de problema eres, ¿sí? Acepta las cosas sobre ti y las cosas que no puedes cambiar. Dice, recuerda que nadie es perfecto y acéptate por lo que eres. La autoaceptación, puede ayudarte a abrir el corazón más fácilmente con una pareja y enamorar. La autoaceptación. ¿Cuántos de nosotros hemos platicado acerca de lo que Dios puede hacer en tu vida con una persona no convertida? Incluso me atrevo a decir que esto lo contestan sobre todo las personas más grandes de edad. Vaya, las personas de la tercera edad, los viejitos.
Cuando tú les empiezas a hablar de Dios, lo que Dios puede hacer en tu vida, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿cierto o no? ¿Cuántos hemos recibido la contestación? No, pues sí, yo creo que sí, pero pues mira, yo como quiera, yo ya estoy grande. Y pues yo como quiera, pues yo ya voy de salida. En su mente puede estar, no, pues sí, a lo mejor tenga o no tenga razón, puede tener razón. Pero pues la realidad es que yo ya hice tantas cosas. Dios, a lo mejor a mí ya no me va a tomar en cuenta, a lo mejor Dios ya no se va a fijar en mí. La psicología te dice autoaceptación. Acepta lo que eres, acepta lo que no puedes cambiar. Y muy diferente a lo que nosotros sabemos en cuanto a la relación de Dios. Dios lo primero que te dice es, vente, con todo lo que cargas, con todo lo que tienes, confía en mí, cree en mí. Yo soy Padre, yo te amo y estoy aquí para ti, ¿sí? Pero nosotros, vuelvo a repetir, nuevamente otra barrera, porque no nos hemos autoaceptado, porque no hemos tomado una decisión. Y tenemos nuevamente un problema con la fe, con la confianza en el Señor, ¿sí? Y se pone más interesante. Punto 3. Cambia el enfoque de los pensamientos excesivamente críticos. Fíjense. Todos tienen un crítico interior y en ocasiones las autocríticas pueden volverse irracionales y poco realistas. Si notas que piensas cosas como no eres bueno, nunca te van a amar, ponte en alto y recuerda que tienes que ser objetivo. Dice, cambia el enfoque de los pensamientos excesivamente críticos. Me llama mucho la atención porque de alguna manera dice, levanta tu autoestima. Tú vales mucho y mereces respeto, decían en la televisión, ¿no? Y sí, es cierto. Más cuando eres un hijo de Dios. Pero cuando no eres un hijo de Dios y el enemigo y las condiciones y tu necedad te tienen boca abajo en el piso, ese es el momento en el que tienes que confiar y creer que el Señor te puede levantar de ahí. Pero volvemos al punto número 1, ya estando en el tercero. Cuando nos dicen que Dios es capaz de hacerlo todo, preferimos mejor ir a buscar a un amigo, a un psicólogo, a un consejero. Y en algunos casos a lo mejor hasta algún sacerdote que nos pueda ayudarnos a levantar. Pero no acudimos con el que realmente nos puede levantar. Y fíjate, lo interesante, una persona te puede ayudar de alguna manera a levantarte y a incorporarte poco a poco, y a lo mejor para que te sientes y tomes aire. Pero a diferencia, el que te va a levantar, el que te va a dar fuerzas, nuevas fuerzas, el que te va a limpiar de todo el polvo del que te llenaste, el que te va a sacudir y te va a cambiar incluso el ropaje, si es que se te desgarró, si es que se te ensució, es el Señor. Y aún así no acudimos con Él. Buscamos acudir a otros lugares, en otros lados. Entonces, vean la problemática y vuelvo a repetir, todo esto que les estoy comentando es meramente ignorancia. Porque nos hemos quedado ahí atorados con una idea, pensando que el amor única y exclusivamente se refiere a una emoción o a un sentimiento. ¿Sí? Esto me lleva al momento, a lo mejor todavía no es el momento, pero quiero que lo vayan pensando. ¿Alguien ha escuchado lo que significa la palabra ágape en hebreo? Nunca habían escuchado la palabra ágape. En la Biblia, en estas Biblias modernas, ya no se encuentran muchas palabras en hebreo que son trascendentales. ¿Recuerdan que en alguna ocasión cuando vimos que Jesús resucitó a la hija de Jairo, recuerdan que usó una palabra en hebreo? ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien recuerda la palabra? Niña, levántate.
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya la tienes en la punta de la lengua. ¿Quién ayuda? Talita Kumi. Talita Kumi. ¿Sale? Eran muy hermosas las Biblias anteriores porque traían esas palabras trascendentales del antiguo hebreo subrayadas o entre paréntesis y especificaba qué significa esto. Bueno, en Juan capítulo 21, versículo 20, Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Le pregunta cuántas veces. 3 veces le pregunta. Pedro, ¿tú me amas? En las versiones antiguas le decía, Pedro, tú me agapas. ¿Tú me amas? ¿Por qué? Porque parte de esta plática vamos a hablar del amor ágape. Si alguien quiere irlo buscando, les voy a dar chance de que lo vayan buscando en internet, en San Google, les voy a dar chance para que vean lo que significa el amor ágape. Si quieres, préstales la tablet, mi vida, la blanca. Ok, vamos a seguir avanzando. ¿O quieres mi celular? Esto. Tenemos que tener amor propio, es cierto, pero desgraciadamente el amor propio, como no entendemos realmente qué es amor, lo que tenemos es una soberbia tremenda en cuanto a yo valgo, yo tengo un valor, yo no soy un peso, discúlpame, yo soy 10. Yo soy 10 más que cualquiera, entonces yo me tengo que creer de que yo no valgo un peso, 50 centavos, yo soy una moneda de las chonchas, de las nuevas, de las de a 20. Entonces, ando por la vida confundido, creyéndome más que los demás, pensando que yo resplandezco y que yo tengo que resplandecer y que los demás tienen la obligación de admirar ese resplandor. Y estamos total y absolutamente equivocados. Somos hijos de Dios y nos merecemos respeto, pero una de las cosas más grandes que Dios nos mostró es el que quiera ser mayor entre todos es el que tiene que empezar a servirle a los demás. Nadie va a avanzar de esta situación hasta que no empecemos realmente a hacer lo que el Señor nos dijo que teníamos que hacer, y eso era empezar a amar a nuestros prójimos como si fueran nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso traducido a lo que estamos hablando? Darles el valor a los demás, el mismo valor que me doy. Si yo delante de los demás creo que valgo mucho, ¿qué crees, mi hermano? Que Dios te está diciendo que entonces tu vecina, sí, esa, la que te cae bien gorda, vale igual que tú. Que ese vecino hablador y parlanchín y mal hablado vale lo mismo que tú. Eso es lo que en resumidas cuentas Dios nos quiere dar a demostrar, ¿sí? No andemos por la vida pensando que somos más y mejores que nadie, que no es por ahí, no es lo que realmente Dios nos está queriendo, o Dios está queriendo que nosotros entendamos. ¿Y qué nos encontró una copa? 23:32. Bien, seguimos avanzando. El punto número 4. Resiste a las ganas de andarte con juegos, perdón. Resístete a las ganas de andarte con juegos. Y me llama la atención que dice, hacerse el difícil y reprimir los sentimientos son prácticas comunes en el mundo de las citas de hoy en día. Sin embargo, es mejor ser honesto con los sentimientos. Si bien no tienes con quién compartir todos los detalles en la primera cita, procura ser auténtico en vez de andarte con juegos. Y esto me lleva también a la parte de decir, wow, de verdad que Dios es increíble. ¿Cuántas personas, así como hicimos la palabra hace rato, cuántas personas hemos conocido que los invitamos a la iglesia y vienen a la iglesia y se comportan? Y hasta participan y
Y si escuchan la alabanza, que a lo mejor por alguna ocasión medio tararearon o se llegaron a escuchar, no, hombre, ya hasta aplauden. Y a lo mejor no se sabe la alabanza, pero ella está aplaudiendo y bailando y diciendo, sí, yo también amo a Dios, ¿no? Y alguien me puede decir, pero brother, eso no es malo, eso de alguna manera yo creo que es ser honesto. Yo digo, ajá, ¿y la siguiente semana? ¿A qué le van a dar prioridad? ¿A regresar a la iglesia? ¿O es que esta siguiente semana sí ya tenemos un compromiso? Y es que la siguiente semana no sé qué voy a hacer, pero creo que me voy a enfermar. Dios te pide autenticidad con Él. Dios te pide que seas tú. Ahora, la quiere todavía más difícil. Dios ya nos conoce como somos. Imagínate, Él te creó. Él te hizo. Él sabe qué materiales ocupó para hacer. Y entonces andamos por ahí pensando que podemos engañar a las personas y obviamente por ende también tomarle el pelo a Dios y poderlo engañar. Dios nos pide de alguna manera que empecemos realmente a conocerlo, que empecemos realmente a valorar lo que Él hace por nosotros. Y ojo con lo que les estoy diciendo, porque esto va a ser tema más adelante. A valorar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Vámonos con el punto número 5. Dice, no tengas miedo al rechazo. Amar a alguien que no nos corresponde es doloroso, pero es algo por lo que todos pasan. Es posible salir adelante aunque parezca imposible en este momento por el dolor. Sin embargo, te perderán las maravillas de estar enamorado si nunca te permites correr el riesgo. ¿Cuántas personas, vuelvo con la pregunta de cuántas personas hemos conocido justamente que nos dicen, no, es que yo ya la verdad he fallado tanto que Dios no me va a amar a mí? Y sabemos quién juega ese tipo de engaños. Sabemos que el enemigo le juega muchas veces la trampa a la gente diciéndole, deja de pensar en Dios, Dios no te va a dar para comer. Deja de pensar en Dios, Dios no va a pagar la renta. ¿Cuántos hemos escuchado que dicen del cielo, levántate y ponte a trabajar porque del cielo no te van a caer las monedas? No hay árboles que den billetes de monedas en lugar de frutos y flores, ¿verdad? Y todos coincidimos en lo mismo. A Dios no le importa, de verdad, créanme, se los digo honestamente, porque yo lo he vivido en carne propia. A Dios no le interesa regalarte 1,000 pesos o regalarte 10,000 pesos. Eso es lo que Él no quiere. En pocas palabras, lo voy a decir yo con mis palabras, aunque no son las palabras de Dios, pero lo voy a decir, a Dios no le importa si tuviste para irte al cine o si te sobró dinero para ir a comerte unos tacos. Dios está más preocupado porque tú hayas buscado de su presencia, porque tú hayas buscado estar cerca de Él. Dios está más preocupado por lo que vas a hacer cuando te mueras, cuando termine tu estancia en este lugar. Eso es lo que realmente le preocupa a Dios, ¿sí? No que te haya alcanzado no para la entrada del boleto al cine o a la disco, o a lo mejor tenías ganas de comprarte una buena guarapeta en algún lugar y no te alcanzó y tuvieron que hacer cervezas, ¿no? A Dios no le interesa eso. Nosotros tenemos como cristianos una idea muy contundente de decir, la palabra es muy fiel y clara cuando dice, buscar a Dios primero, buscar las cosas del reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ahí les va, muchos tenemos la idea también de que decimos, no, si tú buscas a Dios realmente y te preocupas por Dios, mira, la lana, el trabajo y la salud van a llegar por sí solas. Y si yo les dijera que el versículo de alguna manera no quiere decir eso, sino que única y exclusivamente el versículo se refiere a la fortaleza, a la convicción, a la fe. Tú limítate a buscar las cosas de Dios. Y la pregunta sería, ¿y cómo? ¿Y cuándo? Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo se refiere a, vas a encontrar el camino, vas a encontrar la motivación, vas a encontrar el porqué, vas a encontrar los medios para poder buscarlo. A eso está haciendo referencia, no a lo que todos le hemos dado de repente el contexto de decir, no, que dice que al decir que todo lo demás vendrá por añadidura es, y por ende todo lo demás se va a resolver. Créanme, se los digo, no les quiero quitar el sueño, pero no es lo que está diciendo el versículo. Se está limitando a decir,
al buscarlo, encontrarán la manera de en dónde, cuándo y cómo. Pero también es válido pensar la otra parte. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera, véanlo, en su infinita misericordia, y aquí estamos en contexto en decir, qué tan grande es el amor que tiene Dios para con nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros nos salváramos. Entonces, ¿no creen que realmente todo lo demás podría venir por añadidura? Y fíjense cómo lo digo ahora muy diferente. ¿No creen que lo demás podría venir por misericordia de Dios? Es muy diferente. El último, el sexto, dice, deja que la relación se desarrolle naturalmente en vez de forzarla. Haz lo posible por soltar la necesidad de controlar el resultado de una relación. Cuando son cuestiones de amor, uno no siempre está al control, así que esfuérzate para tener paciencia. Enamorarse de alguien no depende de tu decisión y tampoco se puede obligar a alguien a enamorarse de ti. Qué tremendo. Repito el punto, deja que la relación se desarrolle naturalmente en vez de forzar. ¿Cuántos hermanos en Cristo hemos conocido que llegan con un dolor, llegan con una tristeza? El Señor conoce la necesidad de sus corazones y el Señor también es pronto para actuar y resuelve la necesidad. Y entonces, ¿cuántos hemos visto que muchos hermanos en Cristo, aún incluso los recién nacidos en Cristo, empiezan a convertirse en ratones de biblioteca? Empiezan a agarrar la Biblia y quieren encontrar respuestas a todo, y empiezan a leer sin freno. Empiezan a forzar la relación con Dios. Y entonces cuando no empiezan a encontrar las respuestas a lo que están buscando, y en lugar de respuestas empiezan a tener un costalísimo así de grande, de dudas, ¿cuántos se echan a correr? ¿Cuántos hemos conocido que agarran y dicen, no, ¿sabes qué? No le estoy entendiendo esto, mejor yo ya me voy? Porque el Señor me respondió la primera vez y las demás no sé qué pasó. Ya no entendí, ya no hice más bolas. Y se van enojados porque estuvieron forzando las cosas, porque no entendieron que Dios es un Dios de orden, que Dios, el tiempo de nosotros no es el mismo tiempo que usa Dios, que las necesidades de nosotros Dios muchas veces las va a utilizar para empezarnos a preparar, y eso es lo que a nadie le gusta escuchar, que el sufrimiento viene acompañado de preparación, que viene acompañado de bendición. Queremos recibir la bendición sin lo demás, sin lo que viene pegado. Y es ahí a donde nos duele. Son los 6 puntos que yo me encuentro en cuanto a la psicología, para poder ayudar a una persona a empezar a entender y a comprender en qué falló, en qué ha estado fallando y cómo puede mejorar una relación con una pareja. Y si se dan cuenta y si se dieron cuenta, van muy pegadas a lo que realmente tenemos que hacer con Dios, pero nada más alejado de la realidad en motivar a una persona por ese lado y empezarle a decir que te vas a empezar a enamorar de una persona, que vas a lograr encontrar en una persona todas estas cualidades. Y cualidades me refiero a que muchos dicen, es que para que tú puedas ser feliz, tienes que encontrar la persona con la que vas a ser feliz. Nadie nos ha explicado que nosotros por ende ya tenemos que ser felices y que la felicidad es algo que compartimos, no que vamos a fabricar y que le vamos a compartir a otra persona. La persona que pensó que alguien lo va a hacer feliz, ya de entrada ya viene, pero si bien mala la relación. Yo tengo que ser feliz y mi felicidad se la voy a compartir a la otra persona. Y por eso muchos matrimonios empiezan a tronar a tiempo muy corto. Los primeros años teníamos muchas cosas que eran de alguna manera muy
muy afines, éramos muy parecidos, a los dos nos gustaba el relajo y nos gustaba decir palabras y nos reíamos de todo y nos correteábamos, y como los videos musicales de ahí, y andan correteándose por el jardín y luego nos cambian la escena y están paseándose por la casa a medio vestir y andan haciendo cosas ahí adentro, en la cocina, en el comedor, en la recámara, en un montón de lugares, y al final del día todo, esa es la inventiva de lo que nos han vendido, de lo que es supuestamente el amor, ¿no? Pero cuando ya no tengo yo nada que platicar con mi pareja, cuando yo ya realmente ya vengo más fastidiado de otras cosas y estoy encima, tengo que llegar a la casa y estar aguantando sus quejas de ella, pues obvio que la relación ya se partió, obvio que la relación ya se acabó, y entonces pues eso ya no es amor. Y entonces empieza la inventiva nuevamente de la psicología para decir, primero tienes que buscar tu paz, tu tranquilidad. En este caso, alejarse de esa persona y empezar a, si no es con ella, tendrá que ser con otra. El punto es que tú te sientas bien. Y entonces completamente nos ha cambiado lo que significa el amor, lo que realmente significa estar en completo enamoramiento de una persona. Y vaya, yo les preguntaba a un principio, ¿el amor es un sentimiento? ¿O el amor es una actitud? ¿O el amor única y exclusivamente es algo que se tiene que forzar? Es una decisión. Por ahí partimos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar cuando estuvimos en la escuela, todos tuvimos, en la escuela todos conocimos a lo que nosotros le llamamos como nuestro primer amor, nuestra primera novia o nuestro primer novio. Y por lo regular ese tiempo fue en la secundaria para algunos precoces en la primaria y algunos no tanto, a lo mejor hasta en la prepa, ¿no? Pero, y otros lo siguen buscando. Pero vamos a hablar de la secundaria. En la secundaria casi la mayoría de jóvenes encontraron a lo que fue su primer amor, obviamente lo que fue su primer beso, obviamente lo que fue su primera relación, y empezar a vivir el famoso día de San Valentín y llevar tu regalo, tus chocolates y tus flores, infinidad de cosas. Pero resulta que por lo regular en esos tiempos existía una secundaria a lo mejor en el centro de San Juan del Río, pero también existía una secundaria en la zona oriente. Si yo no tengo nada que venir a hacer a la zona oriente, pues no conocía por ende a nadie de la zona oriente, ¿estamos de acuerdo? Al punto que quiero llegar es, yo no me puedo enamorar de alguien de quien no conocí, a quien no he visto, con quien no he convivido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por esa razón, porque no la conozco y porque nunca he convivido. Y me pude haber encontrado con una persona en la calle, en las tortillas, qué sé yo, y pasar y ni siquiera voltearla a ver. Y ser de la misma edad. Y pudo haber sido el gran amor de mi vida, pero no la conocí porque no la traté. Sin embargo, yo tomé la decisión de entregarle ese sentimiento, esa relación a la compañerita que se le polvoroneaban los zapatos y que tenía siempre los cachetes bien colorados. Esa fue la que a mí me gustó. Yo dije, esa va a ser mi novia, y entonces con ella. Y me enfoqué en la actitud, en esfuerzo, en compromiso, en todo por lograr que esa persona fuera mi novia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tuve una decisión. Para poder iniciar todo ese proceso, yo tomé la decisión de decir, con ella. Y dicen por ahí, y aventé toda la carne al asador, para que eso se diera. Entonces, volvemos al punto, de que entonces, por ahí hay personas dentro del ramo que te dan pláticas y te dicen, ojo, porque uno no decide de quién se enamora. Y entonces yo vuelvo a preguntar, entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Uno sí decide de quién se enamora o no? Porque para muchos te dicen que ahí anda por ahí un angelillo medio vestido con un arco y pum, te avienta la flecha y el famoso Cupido, sin ver a quién, y agarra y anda haciendo un desorden. Entonces, la pregunta es nuevamente, ¿yo decido de quién me enamoro? ¿Sí o no?
Y la respuesta creo que ya todos la tenemos. Sí. ¿Cierto? Para mí eso de que uno no decide de quién enamorarse, no sé qué es lo que quieren justificar, qué es lo que quiere decir. Veía yo, conforme estaba yo leyendo el tema y decidí no implementar eso, solo ahorita mencionarlo porque me doy cuenta que es cuando dicen, pero es que fíjate que fulanito se enamoró de la esposa de no sé quién, o la esposa de no sé quién se enamoró de fulanito, entonces, entonces están empezando a justificar una infidelidad y entonces quieren decir que nadie puede controlar de quién se enamora, no manches. Para que eso se pudiera dar, tuvieron que socializar, tuvieron que platicar, tuvieron que conocerse y tuvieron que tomar la decisión de hacerlo. Entonces, a mí que no me vengan con cuentos de que uno no decide de quién se enamora. Mangos, uno toma la decisión. Entonces, al punto clave y crítico que quiero llegar es, entonces, ¿podemos tomar la decisión de amar o no a Dios? Claro que sí. Abusados, claro que sí. Ahora, les dejo esta parte en donde dice, en el principio, en el Génesis, Dios creó al hombre, ¿a qué? Entonces, si nosotros conocemos que Dios es amor y Dios nos hizo a su semejanza, por ende, ¿cómo nos dotó Dios? Con la capacidad de ¿qué? De amar. Increíble, ¿verdad? No fue que fuéramos semejantes a la apariencia de Dios, somos semejantes a las cualidades que Dios tiene. El problema es que hemos sido más vulnerables por la parte de que el enemigo nos ha vendido ideas en donde nosotros y únicamente nosotros podemos ser libres. Lo mismo que Satanás hizo en el cielo, de pensar que él podía ser igual que Dios, y que le vendió esa idea a todos a los que se condenaron por seguirlo. Vino y hizo lo mismo con la creación de Dios. Decir, tú vales mucho y mereces respeto, y Dios no tiene por qué mandarte a ti porque tú eres único, porque tú vales mucho y vales incluso más que el mismo Dios. Entiéndelo, créelo. Y entonces por ahí empezamos todos a andar por la vida pensando que Dios nos tiene que cuidar, que Dios tiene que hacer lo que yo necesito, que Dios tiene que hacer, en pocas palabras, si quiere que yo lo ame, tiene que hacer primero algo por mí. Desgraciadamente, utilizamos mal el libre albedrío, permitimos que el enemigo se metiera y nos engañara. Y como no fuimos lo suficientemente capaces para decir, a ver, primero déjame hablar con Dios y déjame ver qué está pasando porque no estoy bien. Nos sedujo la palabrería del otro y entonces nos empezamos a ir por otro lado. Y al día de hoy aquí estamos, haciéndonos camotes porque no logramos entender. Y entonces muchos dicen, pero es que como entonces yo no entiendo, cómo es que Dios nos ama y es que entonces ¿por qué Dios se comporta como se comporta? Les preguntaba yo hace rato a los niños, yo quisiera que ustedes tuvieran una idea de cómo puede ser Dios cuando ve a una hija enferma, cuando ve a un hijo que está padeciendo. Y yo les puedo preguntar, yo les quisiera más bien indicar, decir, ¿no creen que hay lágrimas en el rostro de Dios por esa hija enferma, por ese hijo que le está pasando mal? Porque Dios no quiere que sus hijos sufran, pero sus hijos parece que llevamos una idea completa y totalmente distorsionada en decir, no, es que yo quiero pasarla mal, yo quiero sufrir, voy a hacer lo necesario para hacerlo, para pasarme la mano. Y entonces, Dios empeñado en que no nos pase eso y nosotros empeñados en alejarnos de Dios, pues entonces ya se armó. Para concluir esta pequeña parte, lo que deberíamos de entender es que el amor en sí no se trata de abrazar a Dios y quererlo besar, no se trata de salir de la mano por el mundo caminando con Dios, agarrado de la mano, no se trata de invitar a Dios o que Dios te invite a ti a tomar una malteada y estarse viendo mutuamente, no se trata de tener relaciones carnales, sexuales con Dios.
no es eso, no es amor. Mis hermanos, la esencia del amor en sí es deleitarse en todo lo que es Dios. Fíjense qué diferente, qué cambio tan radical en lo que nosotros tenemos como una idea de decir, es que yo amo a Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios? Cuando tú te deleitas en lo que es la idea de lo que es Dios, de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, de lo que Dios creó. Dios se manifiesta hasta en el aire, eso lo sabemos, ¿cierto? Tenemos la idea. Sentimos una brisa, es Dios. Sentimos calor, es Dios. Sentimos frío, es Dios. Dios está en todo. Todo lo que engloba. Deleitarse en esas cosas es amar a Dios. Les leo. Jesús dijo que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Eso lo encontramos en Lucas, en Mateo y en Marcos, ¿cierto? En repetidas ocasiones en la Biblia, Dios ordena a su pueblo que lo ame con todo su corazón y que le sirva solo a Él. El segundo o tercer mandamiento, ya se me fue, es no tendrás dioses delante de mí. No te harás dioses ajenos delante de mí. Es el tercero, creo, si no me recuerdo, si alguien me puede ayudar después. Éxodo 20. Ahí vienen los 10 mandamientos. Éxodo 20, 21 o 11. Éxodo 20, 11, algo así. Ok, nada más para corroborar si es el segundo o el tercero. Pero ¿se le puede ordenar a alguien amar? Eso es lo que les decía, ¿no? Les comentaba. Porque podemos obligarnos a amar a alguien. Las dos preguntas nuevamente. ¿Se le puede ordenar a alguien amar? ¿Y se le puede ordenar a alguien a quién amar? Y la respuesta, pese la que le pese, es sí. ¿Qué es lo que nos estorba para que esas dos preguntas caigan como deben de caer en nuestro interior? Nuestra soberbia. ¿Cierto? A mí no me van a andar enseñando, a mí no me van a andar obligando, a mí no me van a andar diciendo. Pues esas son en primera instancia las reacciones que como seres humanos tenemos. A mí no me anden diciendo. Yo he escuchado muchas veces a mi suegra: a mí nadie me tiene por qué decir nada. Tiene razón, mi suegra. Tiene razón. Yo no le digo nada. Pero esa es la actitud que tomamos. Mi mamá la he escuchado infinidad de veces. A mí ustedes no me van a decir no sé qué porque son mis hijos. En pocas palabras, a mí no me andan diciendo ustedes que están mocosos y están tontos. A tu jefe o tu patrón, no sé cómo se lea. Si tú lo contradices en algo que él está diciendo, te va a decir: a ver, últimamente aquí el que manda soy yo y a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Lo van a hacer y punto, se acabó, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que ya es un mecanismo. Es más, creo que todavía ni siquiera estamos entendiendo qué está pasando cuando si alguien nos está diciendo qué hacer, ya estamos primero respondiéndole cuando no estamos a lo mejor a veces ni entendiendo qué onda, ¿no? Ya hasta cuando, no, espérate, lo que te está tratando de decir es, bueno, no, porque ya aclaramos, ¿no? No, pues, a mí no me van a obligar a hacer lo que yo no quiero hacer. Estás sacando de estudiar. Mecanismos que tenemos y que muchas veces no entendemos. Y saben, eso es una de las grandes cosas que el enemigo ha logrado hacer en nosotros los humanos, ¿sí? Que nosotros seamos así de soberbios, duros, necios, tercos, difíciles. ¿Y eso cómo nos estorba para con Dios? Para tener una relación con Dios. La soberbia. La palabra griega para amor, bueno, eso ya lo vimos. ¿Ya buscaron qué es lo que significa ágape? Sí. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer la definición? ¿O puede leer la definición? Decía como tal que es un amor exclusivo de parte de Dios. Ajá. Eso era lo que decía como Ok. tal, ágape. Por ahí hay como 2 o 3, pero, Sí. pero quisiera que leyeran uno porque
al que le tenemos que pegar. Dice que es un amor incondicional Ok. y en el que se busca el bienestar Ajá. del otro ser, no Ajá. el propio, Exacto. y que a veces también es sacrificado. Ok. Pero no es no es del todo lo que estamos buscando. Si quisieras, no sé, encontrar algo más apegado, Ajá. puede ser Corintios 13. Ok. Habla del amor. Pero es que hay una palabra en la definición que se da. Ana la dijo, pero es que no sé qué versión vio. Es que uno dice, es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, Ajá. en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Ok, sí estoy leyendo esto. Ok, sí, pero... Y otro dice, se refiere al amor que una persona da a otra de manera desinteresada y a veces sacrificada, por el cual se entrega todo para sustentar y hacer feliz a los demás. Bien, les leo la definición que se tiene, que dice, el cristianismo, el ágape o caridad, lo emplearon los primeros cristianos para referirse al amor especial por Dios, el amor de Dios para con la humanidad e incluso a un amor autosacrificante que cada ser humano debía sentir hacia los demás. Y esa es la palabra que estaba buscando. Cuando habla que dice, es un amor caritativo, cuando hay caridad en el amor. Encontramos la definición y muy bien decía el pastor, ¿quieres tener una definición específica de qué es el amor? Está Corintios. Es cierto, ahí nos dice que el amor es sufrido, es abnegado, que todo lo tolera, que todo lo soporta, que el amor no es jactancioso, que el amor no busca lo propio, ¿cierto? Pero aquí el punto que yo quería intentar que entendiéramos es lo de la caridad. Les decía, es que hay una palabra específica que debemos entender, cuál es el amor ágape. Aquí hace referencia la Biblia. Entonces, ahora, con esta idea que el amor ágape es un amor caritativo, pero es un amor sacrificante, vuelve la pregunta que le hace Jesús a Pedro cuando le dijo, Pedro, ¿tú me ágape? No. Y Pedro le contesta, tú sabes que sí, la primera ocasión, ¿cierto? ¿Qué le estaba preguntando, mis hermanos, Jesús a Pedro? ¿Tú estarías dispuesto a sacrificar? Ahí está. Pedro en su humanidad decía, pues sí te quiero, pues sí te amo. Es más, dice la palabra, hasta se agüitó, ¿no? Pues sí te amo. Jesús no quería, no le estaba preguntando del amor carnal, no le estaba preguntando de un sentimiento. Dios le estaba preguntando, Jesús le estaba preguntando, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por mí? ¿Estás dispuesto a sacrificar las cosas por mí? Ya lo habían hecho, mis hermanos. Cuando Jesús les dijo que dejaran su casa, que dejaran su familia, que lo dejaran todo por seguirlo a Él, y ellos lo hicieron, ya lo habían hecho. Como les dije a los niños en la mañana, lo más difícil que fue levantarse y venir el domingo, ya lo hicieron. Lo único que falta ya más es pongan atención, pues ya están aquí. Imagínense cuando el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ¿tú me ágape? Pedro bien le voy a contestar, Señor, tú sabes que desde el principio. Entonces, ¿qué sigue? Aquí es la parte interesante. ¿Por qué me lo estás preguntando? ¿Qué sigue? ¿Sí? Mami, ya vámonos. Mami, mami, ya vámonos. Vámonos. Allá. Me encanta porque la mayoría de teólogos y pastores
que se meten a estudiar todo lo relacionado Damián. al antiguo, Bien. hazte para acá, hijo, al antiguo, No me fijé. Dale la gorra, Teo. a las antiguas traducciones nos dicen, hablamos de que es un amor caritativo, ¿sí? Al tener esa condición en nuestro interior, en nuestro corazón, también se le puede llamar de otra manera, que básicamente sería tener una muy buena voluntad para con las cosas o para con las personas, ¿cierto? Entonces, dice la palabra griega de amor, ágape, que se usa en referencia a Dios, que significa benevolencia, deleite, preferencia o buena voluntad. Esta es la clase de amor que Dios tiene para con nosotros. Eso lo vamos a encontrar específicamente en Sofonías, en Juan y en Primera de Juan 14:9. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero, ya que Dios es amor y nosotros hemos sido creados a su imagen. Podemos amar como Él. Primera de Juan 4:16. Él ha puesto su capacidad de amar en nuestros corazones. Luego nos enseña a amar, demostrándonos cómo es el verdadero amor. El verdadero amor, vuelvo a repetir, Corintios dice el pastor, y tiene mucha razón porque ahí está, pero entiéndase que el amor que nosotros estamos realmente, del cual estamos hablando, es el que tiene buena voluntad, el que se deleita con los triunfos que puede obtener la otra parte, y lo más importante, el que tiene caridad en su interior, en su corazón. Fuimos dotados con ese amor, con ese mismo amor que Dios nos ha demostrado a lo largo de la historia. Fuimos dotados con ese mismo amor. El enemigo se ha encargado de que nosotros creamos que el amor es tener relaciones con una persona y acostarnos con ella y amanecer al otro día y echarnos una sonrisa y cada quien dice para su lado y en la noche nuevamente volvernos a encontrar, y eso es una rutina, eso son actividades físicas, eso no es amor. Con los hijos, el verlos crecer, el tratarlos de educar, el tratarlos de guiar, realmente es cariño. Llamémosle a las cosas por su nombre. El amor que el Hijo nos tiene es de alguna manera agradecimiento por lo que recibe, por lo que le damos, por el tiempo que convive, por quienes somos. Es agradecimiento, pero no lo podemos decir del todo que es amor. Dios nos muestra en su infinita misericordia y en su palabra lo que sí es amar y qué representa realmente amar. Recibimos una parte de ese amor en la palabra deleite. Yo me deleito cuando veo a mi hijo jugar. Yo me deleito cuando veo a mi pareja que está feliz o que está contenta. ¿Sí? Pero no implica el 100% de lo que es amar. ¿Sale? Amar a Dios comienza con una decisión, establecer un propósito sobre nuestros afectos. No podemos amar a Dios de verdad hasta que no lo conozcamos. Incluso la fe para creer en Dios es un don de Él. Hace no mucho tocamos ese tema. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios. Nosotros no podemos decir que conocemos a Dios cuando no hemos empezado a buscar a Dios. Me llama la atención y yo creo que en alguna ocasión, porque ese programa se volvió muy famoso, ya no recuerdo hace cuánto tiempo, pero ya tiene un buen rato, cuando se puso de moda aquí en México el Big Brother, ¿no? Que vino en un formato que ya existía en otros países, pero lo traen aquí a México como el famoso Big Brother. ¿Y qué fue lo primero que pasó en ese programa de Big Brother? Cuando entraron todos a la casa y empezaron a tener convivencia unos con otros, unos casados y otros con, digámoslo así, con parejas o con noviazgos o ya con relaciones,
empezaron a familiarizarse tanto con las personas, que el único mundo y el único círculo que tenían era lo que vivían adentro de esa casa. Y entonces empezaron a darse relaciones dentro de esa casa, que era la parte grotesca y bochornosa de ese lugar, porque los espectadores querían ver quién se acostaba con quién andaba besuqueando a quién y quién no sé qué. Entonces, así nos pasa en nuestro círculo. Muchas veces en nuestros lugares de trabajo empezamos a convivir tanto con una pareja, y vuelvo a repetir, ahora ya ni siquiera, tristemente la realidad es que muchas veces uno decía, empiezas a tener tanto contacto con una pareja del sexo opuesto que a veces empiezas a sentir como que hay una atracción física con esa persona y te empiezas a involucrar tanto que empiezas a sentir que ya te enamoraste de esa persona. En la actualidad dicen, no, pues es que con la libertad de todo lo que hay, no forzosamente tiene que ser una persona del mismo género, no forzosamente tiene que ser una persona del sexo opuesto o del género opuesto, ¿no? Pero el punto es que cuando nosotros empezamos a convivir con personas, a involucrarnos con sus problemas, a involucrarnos con lo que les gusta, con sus alegrías, con sus tristezas, empezamos a tener y empezamos a crear esa idea de me estoy enamorando, ¿cierto? Hagamos un recuento de los profetas grandes, hagamos un recuento de toda la gente de la cual nos habla la Biblia en relación con Dios. Empezamos con Abraham, empezamos con Moisés, empezamos con Jacob, con todos estos personajes que empezaron a recibir al Señor, empezaron a tener un diálogo con el Señor, empezaron a escuchar a Dios, empezaron a obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces empezamos a decir que ellos empezaron a amar a Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a tener una relación muy estrecha con el Señor, ¿sí? Empezaron a ver la bendición de Dios en sus vidas y entonces empezaron a amar a Dios. Entonces vuelvo a repetir y llegamos al punto de decir, habrá muchas personas en nuestro camino y en nuestra vida que nosotros podemos fácil determinar cuando decir, realmente no es una persona que ama a Dios porque no lo conoce. ¿Cómo vas a enamorarte de alguien al cual no conoces? Es naturalmente imposible, ¿cierto? Para podernos enamorar tenemos que conocer a la otra parte. Un obstáculo, y de eso ya lo hablamos, nada más lo vuelvo a sustentar, un obstáculo para amar realmente a Dios son las costumbres pecaminosas de este mundo. Yo no puedo amar realmente al Señor si estoy más acostumbrado a que los domingos en la mañana son los días en los que yo ocupo para curarme la cruda, porque el sábado en la noche dice que es sábado y el cuerpo lo sabe, y me fui a antrear, o me fui a parrandear, o me fui a una fiesta y me gusta echarme los chupes. Y entonces el domingo, pues ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pues si yo lo ocupo para buscar una hermosa, una buena pancita, una buena barbacoa, qué sé yo, y unas cervezas para volverme a aliviar, ¿no? Yo puedo ser, dice, me dio mucha, ay, yo creo que la palabra sí sería como coraje, pero bueno, no debería de ser. Una muchacha que estuvo hablando acerca de, no sé si alguien ha escuchado lo que está pasando en la actualidad nuevamente con este muchacho Kalimba. Otra vez una muchacha lo acusó de abuso sexual, y como acaban de implementar las tentativas, se van a castigar y están durísimas. Y hay dos personajes del ojo público que están metidos en broncas similares por las tentativas. Hay pues yo no le llamaría influencer porque no lo es, simplemente ha sido un chavo muy mal parado y con unas ideas bastante raras, que llegó a decir que él era más guapo y más rico que incluso Dios, y que lo tenía todo. Y la verdad, créanme, es un chico que no han oído hablar de Fofo Márquez, ¿no? Bueno, no le quiero hacer comercial a nadie. El chico está pagando una tentativa de homicidio. Se acaban de autorizar en el Congreso estas situaciones para defender a la mujer. Entonces, fue alguien que cayó sin querer, o no sé si estaba planeado o qué pasó, pero bueno,
es alguien que va a pagar el precio de una tentativa para escarmentar a los demás. Y lo mismo le está pasando a Kalimba. Bueno, la muchacha que está hablando acerca de lo de Kalimba usó unos términos en donde dijo que ella era una mujer que se consideraba sencilla, honesta, con una fe tremenda, una mujer de mucha fe. Esto relacionado a que este muchacho, pues bueno, alguien recordará que incursionó en la música cristiana, estuvo dando prédicas por toda la República, incluso no sé yo, pero creo que es pastor ya también. Se preparó para ser pastor, creo que con Marcos Witt. Marcos Witt fue quien lo entrevistó en alguna ocasión y bueno, hablaban al respecto de esto. Es una persona que decidió seguir al Señor, ¿sí? Pero llegó un punto en donde se dio cuenta que no era negocio. Y al igual que otros artistas, dijo, bueno, vamos a poner en pausa ahorita al Señor y vámonos con lo que sí nos ha dejado, que ha sido pues, la artistear. Yo no juzgo a las personas porque no nos toca juzgar, pero yo creo que muy claro dicen la palabra de Dios, o eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Y ahí, mis hermanos, podemos ver nuevamente la respuesta, que cuando tú optas por el mundo, te va a ir mal. Te vas a tener que aguantar a las consecuencias de lo que te vas a encontrar. Fue lo que le pasó a este cuarto. Pero volviendo a lo de la chica, yo digo, ¿cómo alguien que ni siquiera, porque le preguntaron, bueno, ¿y tú qué eres? Bueno, es que yo soy católica creyente. Pero pues, sabemos que habían católicos guadalupanos y católicos bautistas, no sé qué, pero ¿cuál es el católico creyente? Bueno, es que yo no asisto como tal a la iglesia ni a las iglesias, porque aparte, vean, él por ejemplo, este cuate que hablaba de Dios y yo no sé qué, vean qué tipo de gente es, ¿no? Entonces yo la verdad, yo nada más soy creyente, pero con una fe inquebrantable, una fe increíble. Y yo me voy a hablar de eso, una fe inquebrantable, una fe increíble, ¿en qué? Me queda claro que no conoces al Señor, ¿no? Y si la tuviera aquí enfrente ya se hubiera parado y también me demanda, créanme, de verdad. Pero siendo honestos, lo que estamos diciendo, muchos que asisten a las iglesias, a muchas iglesias, ni siquiera han tenido la ociosidad de agarrar el libro y empezar a leer y empezar a ver lo que Dios ha hecho. Simplemente lo que escuchamos, dicen que Dios y que Dios está en el cielo y que Dios es el Padre de Jesús y que Dios es pero todo, y pues sí, decido creer que sí es, pero no lo conozco, no he hablado con él, no me ha respondido. ¿Cómo digo que lo conozco? ¿Cómo digo que tengo una fe inquebrantable en Dios? Sí entienden el punto. ¿Cuántas personas conocemos que andan en esa parte? Pero preferimos andar en el mundo, ensuciándonos del mundo, revolcándonos en el mundo. Alguien hacía, y me da mucha tristeza, pero seamos honestos, así se maneja. ¿A cuántos han comparado con los cerdos? Cuando dicen, tú no puedes bañar un cerdo porque el cerdo siempre será cerdo. Cuando tú lo tratas de civilizar o domesticar, el cerdo siempre regresará al lodo de donde salió y se volverá a ir a batir al lodo. Los humanos, a diferencia de esa condición, fíjense lo difícil y lo duro. Nosotros no somos como los cerdos, sin embargo nos empeñamos a querer ser como ellos. Nosotros traemos esa maldición a nuestra vida diciendo, esa persona, ese drogadicto nunca va a dejar de ser drogadicto porque ya lo es, y siempre va a buscar irse a meter cosas y va a volver a regresar a la porquería de donde está, porque de ahí no va a poder salir. Fíjense cómo nosotros mismos nos podemos condenar, y no es cierto, porque para los que no lo saben y para los que ya lo sabemos, en el Señor lo primero que existe es libertad. Amén. Y muchos no lo quieren entender, porque hemos construido murallas tremendas, enormes, difíciles de brincar, porque no queremos realmente conocer a Dios, porque no hemos tomado la decisión de amar a Dios. La duda, la ira, la incomprensión y la falsa doctrina pueden robarnos el mayor placer de la vida, que es la intimidad con Dios.
Aquí recalco nada más lo de la falsa doctrina. Alguien recordará que hay una amenaza sobre aquellos ministros que engañen a los hijos de Dios. Específicamente la Biblia dice de aquellos falsos profetas que te engañarán, y que mejor sería bueno que no hubieran intentado abusar de los hijos de Dios. Hay maldiciones dentro de la Biblia, ¿sí? Desgraciadamente, el efecto que estas personas pueden creer es evitarte que tú realmente confíes en Dios, que realmente tú ames a Dios. Porque entonces volvemos al punto de decir, tú empiezas a construir barreras, porque yo no puedo amar a Dios y no puedo acercarme a Dios porque una persona me lastimó, porque el pastor de mi iglesia me violó, porque el pastor de mi iglesia me tocó, o porque el pastor de la iglesia anduvo con mi mamá. Hay que seguir infinidad de historias y cuentos. El pastor de la iglesia o el pastor de tu iglesia no es Dios. Y la responsabilidad, lo que nosotros debemos de tener y que nosotros debemos de asimilar es: el pastor pudo haber hecho lo que hizo, pero ¿y tú dónde estabas? Tú estudiaste la palabra, tú buscaste a Dios, tú te acercaste realmente a Dios, o estabas esperando que el pastor fuera el único que te trajera las palabras, y tú estabas esperando nada más que el pastor te dijera lo que tenías que hacer. Y entonces vemos que hay una responsabilidad todavía más grande por parte de nosotros que por la del pastor. El pastor es el pastor y es ser humano, se puede equivocar y puede hacer muchas cosas, ¿sí? Pero la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, porque la salvación es personal, porque el poder hablar con Dios es personal. Yo no puedo decir al pastor: pastor, préstame tus audífonos con los que hablas con Dios o con los que escuchas a Dios por un ratito, porque yo también quiero escucharlo. Son sus audífonos, búscate los tuyos. Crea los tuyos, crea ese vínculo con Dios. No puedes estarte esperando a que los demás hagan las cosas por ti. Con esto terminamos. Para amar a Dios de verdad hay que dejar de insistir en que Dios nos explique lo que hace. Tenemos que crucificar nuestro orgullo y nuestro derecho para probar sus caminos y permitirle ser Dios en nuestras vidas. Cuando reconocemos humildemente que Él es digno de nuestro amor y adoración, podemos entregarnos y amar. Fíjense qué fuerte, cuando nosotros dejamos de explicarle y de pedirle a Dios que nos demuestre que Él es Dios, cuando nosotros realmente aceptemos esa condición en nuestra vida, vamos a empezar a poder dar pasos. De otra manera, siempre si le vamos a estar exigiendo la prueba fehaciente de que nos demuestre primero que Él es Dios, haciéndonos un milagro o cambiando un rumbo de alguna circunstancia, no vamos a poder avanzar, porque recuerden que hay quienes se sientan y se estancan, y entonces van a querer ver una cosa, van a querer ver otra cosa, y todavía ahora sí van a tomar la decisión para ver si sí o no. Cuando exista la humildad en nuestro interior, en nuestro ser, y dejemos de cuestionar a Dios y empecemos realmente a reconocer que Dios ha hecho las cosas desde el principio del tiempo hasta el día de hoy, para que nosotros podamos realmente reconocerlo y darle la gloria y tenerlo en el lugar que Él necesita tener. Y digo necesita, porque esa es la guía. Mis hermanos, cuando nosotros entramos a un túnel completamente oscuro, los que necesitamos la iluminación para poder ver los pasos que vamos a dar, somos en efecto nosotros. Imagínense que esa luz que se va a encender, ese foco, es Dios. Y por eso digo, Él necesita estar en un lugar en donde nosotros lo podamos ver. Yo no puedo poner una lámpara pegada aquí a mis pies, porque entonces no me va a iluminar lo demás. Solo voy a estar viendo esta parte de aquí. Yo necesito ver todo para poder avanzar. Y entonces, si yo no pongo el foco en donde debe de estar, no voy a poder ver eso. Por eso es que repito, si nosotros no ponemos a Dios en donde necesita estar, que es en el centro de nuestra vida, en el trono de nuestra vida, no vamos a poder avanzar en ese lugar oscuro y difícil. Dios los bendiga, mis hermanos. Yo creo que sin duda Dios ha querido de alguna manera mostrarnos nuevamente, de alguna manera, una reflexión, y por eso me da mucha tristeza que el día de hoy no hayan podido venir algunas hermanas, que yo no soy nadie para decir quién necesita y quién no a Dios, pero creo que sí es muy importante entender
que todos esos tropiezos que nos hemos dado justamente ha sido porque no estamos creyéndole a Dios, estamos exigiéndole a Dios la prueba de que Él es Dios. Y ahí está la diferencia, en donde ha habido gente que se está tropezando aquí en la iglesia y no ha podido avanzar. Cuando dejemos, dice lo último, dejémosle de exigir a Dios, empecemos a poner humildad, perdón, en nuestro ser, y empecemos a creer que Él puede hacer las cosas. Bien, pues damos por terminado el servicio. No sé si pastor, si quieras